¿Quién no ha escuchado el apellido Rockefeller? Todo el mundo, y lo conocen porque es un apellido asociado con un nivel de riqueza y poder que pocas veces se han visto. Todo debido a un hombre, a John D. Rockefeller, quien se convirtió en el rey de la industria petrolera a nivel mundial. Prácticamente la moldeó a su voluntad, a pesar de haber nacido en una familia pobre. Fue un hombre que pasó de tener centavos en su bolsillo a ser el más rico y poderoso del planeta. Fue una prueba viviente de que se puede nacer en pobreza, pero siempre será posible alcanzar la riqueza. Fue el primer multimillonario de la historia. Así que prepárate porque hoy te revelaremos los mejores secretos para hacer que tu dinero trabaje para ti. Lo haremos a través de un viaje en la historia, en las experiencias y en las dramáticas victorias de John D. Rockefeller. Presta atención, no querrás perderte un solo segundo. John D. Rockefeller cambió para siempre la manera en la que se hacían negocios. No era solo un empresario más, era una mente brillante y un estratega en todo el sentido de la palabra. Logró combinar las viejas prácticas de negocios y las que él mismo inventó, desarrollando un sistema increíblemente eficiente, uno que hacía que su dinero se mantuviera trabajando las 24 horas del día. Nunca paraba de multiplicarse. Se convirtió en la máxima prueba de cómo la determinación de una persona puede llevarla a niveles de éxito inimaginables y sin precedentes. Empecemos con la primera lección. 1. La búsqueda de nuevos caminos. Una de las cosas que hacía destacar a John D. Rockefeller era su extraordinaria visión para encontrar nuevos caminos que lo llevaran hacia nuevos niveles de éxito y riqueza. Los caminos, ya muchas veces transitados, le darían los mismos resultados que a tantos otros. Y él quería más. Quería alcanzar lo extraordinario. Tenía esta habilidad de encontrar nuevos caminos y convertirlos en pasajes hacia la riqueza. Mientras unos veían carbón, él podía encontrar los diamantes. Y es que muchos podrían decir que John estuvo en el lugar y en el momento indicado, que eso fue la clave de su éxito. Pero no fue así. Se mantuvo en una búsqueda incesante de nuevas oportunidades hasta que su cuerpo se lo permitió, aun cuando ya tenía más riqueza que cualquier otra persona en el planeta. No había fronteras financieras que John no se atreviera a intentar cruzar si tenía el presentimiento de que había valor del otro lado. Era como si mientras la mayoría se conformaba con tomar la fruta más baja de un árbol, John subiría para encontrar las que nadie se atrevería a buscar. Cientos de frutas a los que los demás no accedían, a pesar de estar allí. Es posible que se pregunten, ¿cómo lo hizo realmente? Bueno, hay un ejemplo con el que se puede visualizar a la perfección. En el siglo XIX, la industria ferroviaria estaba en auge. Todos querían participar e invertir. Nacían nuevas compañías buscando crear nuevas rutas que conectaran estados y regiones. Los ferrocarriles eran la columna vertebral de la economía estadounidense porque transportaba prácticamente todo. Pero Rockefeller no quiso participar, a pesar de que ya en 1870 poseía una enorme fortuna. Podría haber reunido mucho capital para iniciar una gran compañía de ferrocarriles, mas no lo hizo. De hecho, prefirió hacer tratos con las grandes ferrocarrileras para que le dieran mejores precios. A cambio, él les garantizaba un flujo constante de mercancía que llevar diariamente, petróleo y querosén. ¿Por qué? Porque estaba explorando un camino alternativo para transportar su producción. Así fue como el concepto de los oleoductos explotó, porque Rockefeller comenzó a construirlos y a utilizarlos. Él tuvo una visión de inmensas redes de líneas de oleoductos que transportarían todo el petróleo de forma más eficiente a través de Estados Unidos. Comprendió que la extracción del petróleo solo era una parte del negocio. También debía controlar el transporte. Aquello fue tan innovador como revolucionario y sigue más vigente que nunca, más de 150 años después. Esto nos deja una lección sobre ser curiosos, de atrevernos a ir más allá, de salir de la zona de confort y de dejar de escuchar a los que no tienen el valor de hacerlo.
Necesitamos tener la mente abierta para poder encontrar nuevos caminos que nos lleven a oportunidades de riqueza. Y es que probablemente no estaríamos hablando de Rockefeller si él no se hubiera atrevido a probar este nuevo medio, aun cuando los demás seguían empeñados con los ferrocarriles. Es posible que pienses que era más fácil innovar en el siglo XIX, pero no es así. La dificultad es similar y las limitaciones siempre son nuestras. Todo depende de nuestras capacidades de imaginar, de atrevernos a explorar posibilidades y de llegar tan lejos como sea necesario. Los mayores éxitos solo son alcanzables para quienes se atreven a transitar caminos inexplorados y convertirlos en sus propios caminos. 2. Sin desviarte de tu propio camino. Hay que decir que no es simplemente descubrir nuevos caminos. Se trata de ser un visionario y de saber vender tu visión. También es acerca de crear tendencias que otros quieran seguir. Así fue como Rockefeller inspiró y sigue inspirando a millones de personas. Él no era un empresario corriente. Jamás se limitaba a seguir a las masas. Él amaba crear su propio camino. Podía no saber a qué se enfrentaría, pero igualmente se adentraría con confianza y determinación. En el siglo XIX, los ferrocarriles, el oro y la plata eran los más atractivos para el mercado, pero Rockefeller puso sus ojos en el petróleo porque veía potencial mientras otros veían un desperdicio, una industria poco glamurosa que tampoco parecía tener un gran futuro. Antes de Rockefeller, el petróleo era un producto de poca utilidad que no generaba suficientes ganancias. Él tuvo esa visión. Él creyó que el petróleo podría ser un recurso valioso y que solo bastaba probarlo. Así que no se conformó con únicamente extraerlo y venderlo en ese estado básico. Rockefeller invirtió muchísimo dinero para explorar procesos de refinación, mientras los demás solo extraían y creían que ese era todo el potencial del petróleo. Él seguía intentando convertirlo en un producto de valor. Estaba innovando. Y lo logró. Revolucionó la industria petrolera. Creó y perfeccionó procesos de refinado que nadie imaginó. Sus compañías establecieron los primeros estándares de calidad y eficiencia. Tomó las normas de la época, las reescribió y las hizo suyas. Así pudo hacer de Standard Oil se convirtiera en la más grande compañía de petróleo del planeta, porque él creó la industria. Y la lección es alcanzar esa perspectiva única de visualizar oportunidades que nadie más logra ver. Y lo más importante, tener el valor y la determinación de tomar acciones para ir por esa oportunidad. También recuerda que cuando todos van en una misma dirección, deberías preguntarte si ese es el camino correcto, tal como hizo Rockefeller en el siguiente consejo. 3. Pensamiento contrario. La historia de este consejo se remonta a 1928, cuando Rockefeller ya era un hombre increíblemente sabio y extremadamente rico. Se encontraba en la ciudad de Nueva York y en una época donde había un boom económico sin precedentes. De repente, muchos ganaban enormes fortunas invirtiendo en el mercado de valores. Cada vez eran más y más personas las que se atrevían a invertir en acciones, pedían préstamos bancarios e hipotecaban sus viviendas o negocios. Durante un día normal, Rockefeller salió a caminar para tomar aire fresco y luego volver a sus asuntos. Mientras estaba sentado en un banco, un niño se le acercó y le ofreció lustrarle los zapatos. John aceptó, sin imaginarse que ese momento definiría su futuro y no solo salvaría su fortuna, lo ayudaría a hacerla crecer. Resulta que el niño no era uno común. Era bastante inteligente y tenía intereses diferentes a los demás niños de su edad. En vez de conversar sobre el clima o deportes, el niño comenzó a hablarle sobre todo lo que sabía del mercado de valores. El joven le hablaba emocionado y con cierta noción, sin imaginar que lo hacía con uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo. John lo sabía todo sobre el mercado de valores. Sin embargo, lo escuchaba con atención. No porque pudiera aprender algo nuevo, sino por lo que significaba que hasta un niño que lustraba zapatos estuviera tan entusiasmado con el mercado de valores. Este le citaba nombres de empresas e incluso le aconsejaba invertir en algunas acciones, porque su padre y los amigos de su padre
Habían ganado dinero. La aguda mentalidad para los negocios de Rockefeller conectó los puntos en ese momento y se dio cuenta que era una señal de alarma. Aquello significaba que demasiada gente estaba invirtiendo en negocios que no entendía, pero la emoción y ganar dinero lo cegaba. Como un gran observador, pudo notar que se estaba generando una burbuja financiera y que pronto explotaría. Todos estaban yendo en una misma dirección y no era segura. Lo único que hacían era sobrevaluar el precio de las acciones y en un punto comenzarían a caer sin control, porque nadie podría pagarlas. Entonces ahí, en ese momento, sentado en un sucio banco y mientras el niño continuaba lustrándole los zapatos, decidió que vendería todas sus acciones. No dudó y no pidió opiniones a terceros. Así lo hizo, liquidó todas sus acciones y salvó toda su riqueza antes de que se desatara el caos. Al siguiente año estalló la crisis, que hoy conocemos como la Gran Depresión de 1929. La mayoría de los inversores perdieron su dinero, decenas de miles de personas lo perdieron todo, otras jamás se recuperarían y Estados Unidos se hundió en una de sus más duras crisis económicas. Pero eso no le pasó a Rockefeller, gracias a su inteligencia, a su agudeza mental para ver lo que estaba ocurriendo, y sobre todo por su determinación y seguridad al tomar una decisión tan importante. Este hombre no dudó en liquidar la fortuna que tenía en acciones. Sin que aún se escribieran libros de finanzas, Rockefeller logró entender la importancia del pensamiento contrario a la hora de invertir. Esa fiebre de inversión no era saludable y pronto habría consecuencias. Pudo identificar que el sentimiento del mercado era peligroso y confió en sus instintos. Esto es muy importante para alcanzar el éxito en la vida. Nunca olvides cuestionar a las multitudes, apreciar la información que toca a tu puerta, confiar en tus instintos y tomar acciones. 4. Control sobre las emociones. La industria que alimenta inicialmente el negocio de Rockefeller era el querosén, utilizado para las lámparas que iluminaban de noche las ciudades. Él tenía el monopolio y ganaba millones vendiendo querosén a todo el mundo. Pero entonces una fuerza imparable llamada electricidad encendió las primeras bombillas, luego decenas y después millones. El querosén perdía su principal utilidad. Hay que intentar imaginar lo que podría sentir Rockefeller en ese momento. Todo en lo que estaba basado su negocio cambiaba de un momento a otro y lo dejaban excluido. Probablemente sintió miedo, frustración y negación, pero no se dejó dominar y controló sus emociones. Hay que intentar imaginar lo que podría sentir Rockefeller en ese momento. Todo en lo que estaba basado su negocio cambiaba de un momento a otro y lo dejaban excluido. Probablemente sintió miedo, frustración y negación, pero no se dejó dominar y controló sus emociones. No permitiría que un solo cambio lo derribara. Recuerden que era un empresario único, una mente maestra que jamás se detendría ante un obstáculo. John D. Rockefeller había nacido para superar dificultades y crear nuevos caminos, y mientras la mayoría habría bajado los brazos ante una situación tan compleja, él buscó la manera más increíble para aprovecharla. Él tomó este desafío y lo convirtió en su mayor oportunidad. Él evolucionó con el problema y transformó sus negocios. Primero se dio cuenta que la electricidad y su poder para iluminar había llegado para cambiar el mundo para siempre. Nacía una nueva era y él debía aprovecharla. Los primeros motores a combustión empezaban a volverse populares en las fábricas y automóviles, pero necesitaban un mejor combustible. Así que dejó a un lado el querosén y cambió todo lo que fuera necesario para proveer combustible a un nuevo mercado que emergía con fuerzas. Y así lo hizo. Este audaz movimiento, desconectado de emociones, le valió de mucho. Hizo que su imperio se volviera cada vez más grande y poderoso. Esta es una gran lección sobre el poder y el arte de controlar las emociones para darle paso a la lógica. La vida siempre nos va a cambiar los planes o nos va a golpear cuando menos lo esperemos. Y es en esos momentos que necesitamos controlar nuestras emociones. No debemos actuar de forma impulsiva o bajar los brazos. Tenemos que ser como Rockefeller,
buscar oportunidades en los desafíos, oportunidades de cambiar, de crecer y de evolucionar. 5. No tengas miedo de renunciar a las cosas buenas. Rockefeller decía una frase muy poderosa: no tengas miedo de renunciar a lo bueno para ir por lo grandioso. Para entender el significado de esta frase necesitamos devolvernos a los inicios de John, quien por haber nacido en una familia muy humilde, entendió rápidamente el valor del dinero y desde muy joven demostró un hambre insaciable para conseguirlo. Eso lo hizo convertirse en un pequeño comerciante siendo muy joven. Rockefeller creó todo un negocio de dulces, compraba muchos en lugares cercanos y se los revendía a sus amigos, a los de sus hermanos y a quien fuera. También buscaba piedras llamativas, les daba su toque personal para transformarlas y las vendía como decoraciones. Fueron las primeras muestras de que era una persona que podía tomar algo simple, agregarle valor y venderlo para obtener ganancias. Lo más increíble es que a pesar de ser un niño, no gastaba sus ganancias, las ahorraba completamente, lo que le permitió hacer un audaz movimiento financiero. Le prestó ese dinero a un amigo de su padre a una tasa de 7% de interés. Esto le hizo entender a un joven Rockefeller el verdadero poder del dinero, sobre la posibilidad de ponerlo a trabajar para que se multiplicara por sí solo. Esta idea quedó clavada en su mente y sería clave para todo. Se volvería su filosofía para crear dinero y alcanzar la riqueza. La enseñanza que nos deja Rockefeller es que para alcanzar el éxito hay que estar dispuesto a renunciar a lo bueno para ir por algo más grande. Él renunció a la gratificación inmediata al ahorrar su dinero siendo un niño, a cambio de la posibilidad de un futuro con más dinero y estabilidad. Es decir, mientras los demás niños gastaban su dinero en juguetes, golosinas, ropa, modas y entretenimiento, él apostaba por algo más grande. Este modo de pensar es fundamental para que podamos aspirar a la riqueza. Necesitamos esa capacidad de dejar a un lado la gratificación inmediata, para concentrarnos en construir un futuro. ¿Quién no conoce a una persona que vive tan bien como puede, pero siempre está mal financieramente? Compra el último teléfono, ropa de marca, cena en lugares increíbles y tiene el carro del año, pero sabes que vive ahogada en deudas. Es una persona que condena su futuro para disfrutar de un presente lleno de cosas banales sin significado. Así que al igual que lo hizo un joven Rockefeller, necesitamos desarrollar una mentalidad fuerte, una que nos permita reunir dinero para luego hacerlo trabajar por nosotros. 6. Capacidad de adaptación a los cambios. Las capacidades de adaptación y de evolución de Rockefeller fueron claves para su éxito. Así pudo adaptarse a los cambios a través del tiempo. Volvamos a aquella época en la que la iluminación eléctrica lo cambiaba todo. Su compañía, Standard Oil, era uno de los grandes titanes de la producción de petróleo, pero para alimentar la industria del querosén. Cuando las bombillas eléctricas comenzaron a instalarse en los hogares estadounidenses, el consumo de querosén se fue desplomando. Todo el imperio de Rockefeller se tambaleaba desde sus cimientos. Sin embargo, su gran capacidad de adaptación lo ayudó a afrontar la complicada situación. Él no se resistió a un cambio que no podía detenerse. Entendió rápidamente que necesitaba buscar una nueva oportunidad. Y gracias a su gran visión para los negocios, pudo encontrarla en los subproductos de refinación. Con este objetivo, hizo que su compañía se enfocara en la producción de productos petroquímicos. Creó toda una variedad de productos como combustibles, aceites, ceras y luego hasta productos farmacéuticos. Este cambio radical en los negocios de su compañía no solo le permitió preservar su poder e influencia, lo impulsó a un nuevo nivel que jamás habría imaginado. Lo convirtió en un pionero de la petroquímica, una industria que solo crecería. Y su capacidad de adaptación siempre estuvo en todos los aspectos de su vida. Él era un hombre muy filantrópico. En sus esfuerzos de ayudar a mejorar la salud de la gente, determinó que se requería invertir para lograr avances en esta materia. Así que canalizó sus recursos para mejorar la educación médica y para fomentar la investigación, lo que luego se convertiría en el Instituto Rockefeller para la Investigación Médica.
El mundo en el que vivimos siempre está cambiando. El éxito individual o el de cualquier negocio depende de su capacidad de notar el cambio y adaptarse a él. Los cambios pueden ser grandes oportunidades para crecer. No hay que temerles, tal como lo hizo Rockefeller, quien pasó del rey del querosén a pionero en la petroquímica y luego a ser un filántropo con un enfoque hacia el avance médico. Sin esa capacidad de adaptación no habría llegado tan lejos. 7. Rodéate de un gran equipo. Para construir riqueza de verdad es necesario contar con un equipo sólido de personas capaces. Rockefeller lo supo desde sus inicios. Su viaje hacia el mayor éxito financiero que la humanidad haya conocido no lo hizo solo. Cuando sus ambiciones fueron creciendo, entendió que necesitaba a personas que fueran capaces de invertir su visión en una realidad. Por supuesto, esto no es fácil. No es que puedas encontrar a las personas que necesitas en un abrir y cerrar de ojos, pero Rockefeller tenía un gran ojo para descubrir el talento en los demás. Así fue buscando y recolectando a personas visionarias, a expertos en diferentes campos, personas que podían aportar habilidades únicas a sus proyectos. Y no solo eso, elegía mentes brillantes y críticas que se atrevían a desafiar sus ideas para ir hacia nuevos niveles. Otro factor clave para que Rockefeller aceptara a alguien en su equipo era la lealtad, la cual no era una simple palabra, debía ser un compromiso inquebrantable con la visión que compartían. De esta manera, se aseguraba de tener a personas que no solo trabajaban por un cheque a fin de mes, sino a compañeros de viaje. Creó un vínculo con ellos. Por último, Rockefeller veía a sus trabajadores y a sus negocios como una gran orquesta. Él era el director y se encargaba de asignarles a cada uno de ellos un rol, su parte. Por eso se esforzaba para crear una atmósfera de trabajo donde había mucha colaboración y la comunicación era abierta. Así las ideas podían fluir sin obstáculos. La innovación era sembrada y cosechada rutinariamente. Su compañía, Standard Oil, era una orquesta perfecta que generaba dinero constantemente, una en la que todos tocaban a un mismo ritmo. Tenía miembros clave que se encargaban de que todo funcionara a la perfección. Un líder que dirigía las operaciones de exploración para nuevos yacimientos, un líder para negociarlos, otro para dirigir las perforaciones. Tenía a un experto para decidir hacia qué mercados expandir y en cuáles invertir más. Todos los miembros aportaban ideas, debatían y hacían planes de acuerdo a la visión de Rockefeller, la que todos compartían. Cuando quieras emprender un negocio, debes rodearte de gente capaz. Cada uno debe tener habilidades únicas que aporten al proyecto, para que cuando todos se unan a trabajar sean imparables. Y lo más importante, que compartan tu visión. John D. Rockefeller es uno de los mejores ejemplos de lo que puede lograr un emprendedor con visión, con determinación, con control emocional, con capacidad de adaptarse a los cambios y rodeado de un gran equipo. Estos consejos provienen de la sabiduría de un hombre que alcanzó la cumbre del éxito. Seguirlos puede mejorar nuestras posibilidades de construir riqueza y conquistar la libertad financiera. Si te ha gustado el video, recuerda darle like para apoyarnos y síguenos para que no te pierdas más contenido como este.